Dios le bendiga, hermanos. Vamos a dar comienzo a este servicio, a esta reunión en este día, y lo vamos a hacer en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a escuchar una alabanza cantada y tocada por el coro de nuestra iglesia. Dios bendiga a nuestros hermanos coristas. En horas tristes de dolor, fuiste mi amparo, gran Señor.
Dios bendiga a nuestros hermanos coristas y esta hermosa alabanza que han elevado al Señor. Dios ha hecho misericordia con cada uno de nosotros y hoy día vimos horas hermosas, alegres en el Señor. Vamos ahora a pasar a orar al Señor para pedirle a Él que Él nos dé gracia, nos dé entendimiento y nos una por su Santo Espíritu y tengamos allí una enseñanza, una palabra que el Señor nos dé, que pueda hacer vida en cada uno de nosotros y poder alimentarnos espiritualmente de lo que Dios nos da por su palabra. Le invito a que todos oremos al Señor. Padre eterno, gracias le damos, Señor, por cuanto estamos nuevamente en este lugar, Padre justo, y a esta hora, en este día donde te alabamos y glorificamos a ti, Señor. Rogamos a ti en tu amante misericordia, que tú te agrades, Señor, porque toda honra y toda gloria es para ti, Señor. Pero nos reconocemos que somos faltos, tenemos errores, por eso clamamos, Señor, para que nos llene de gracia y de entendimiento en todo. Y haya una unidad por tu Santo Espíritu en todos nuestros hermanos que ya están dentro de este culto alabando y glorificando tu nombre. Bendice todo lo que hagamos, Señor, bendice todos los que están trabajando. Permite, Señor, que tu amor bendito sea a favor de cada uno de nosotros. Una vez más te rogamos por aquellos afligidos, atormentados y algunos enfermos. Tú sigas haciendo misericordia y veamos tu amor a favor de cada uno de nosotros. Revístenos de gracia y de entendimiento. Ábrenos tu puerta de tu palabra y podamos conversar lo que tu Espíritu Santo, Señor, ponga en nuestras mentes y en nuestro corazón para poder expresar por nuestros labios. Le ruego, Señor, estas misericordias, este amor tan bendito que tú nos das, Señor. Todo te lo pido y te lo ruego en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, hermano. Qué importante orar al Señor para entrar en un culto como este, para adorar al Señor. Nos juntamos a esta hora y en este día, que desde temprano, y no tengo duda que usted estuvo escuchando la palabra del Señor, cómo pudimos terminar una carta como Pablo escribe a los Gálatas en una última enseñanza que fue provechosa. Pero el Señor siempre nos tiene algo nuevo por su palabra. Yo quiero invitarle a usted que abra su Biblia para que leamos juntos algunos versículos en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 38. Ahí vamos a leer algunos versículos desde el versículo 16 al terminar. Búsquela usted. Isaías, capítulo 38, de los versículos 16 al terminar. Espero que la haya encontrado y leamos juntos, usted en su casa y yo en este lugar, leamos juntos la palabra del Señor. Y dice así, en el nombre del Señor Jesucristo. Oh Señor, por todas estas cosas los hombres vivirán, y en todas ellas está la vida de mi espíritu, pues tú me restablecerás y harás que viva. Y aquí amargura grande me ha sobrevenido en la paz. Mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Porque el Seol no te exaltará, ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. El que vive, este te dará alabanza, como yo hoy. El Padre hará notorio tu verdad a sus hijos. Jehová me salvará, por tanto cantaremos nuestros cánticos en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida. Y había dicho Isaías, tomen masa de higos y pónganla en la llaga y sanará. Había asimismo dicho Ezequías, ¿qué señal tendré de que subiré a la casa de Jehová? Añada el Señor bendición a esta lectura y nos abra puerta para conversar de ella en este culto hermoso que hacemos para alimentación de nuestra vida espiritual. Es cierto, echamos de menos reunirnos juntos en la iglesia, pero estamos sujetos a las leyes terrenas, a esta voluntad de los que gobiernan, de poder estar aislados y nuestros templos están cerrados. Por eso una vez más
ruego a usted para que sigamos orando al Señor, para que pronto se puedan abrir y nuestro pueblo pueda tener una tranquilidad y las pestes se puedan terminar, todos los contagios. Y así unidos podamos estar, como siempre lo hicimos, congregados, alabando el nombre del Señor. Pensemos claramente que pronto Dios nos abrirá esas puertas. Hemos leído algunos versículos del profeta Isaías, de un punto tan importante que sucedió en su vida del profeta Isaías con el rey Ezequías. Punto que no tan solo habla en la Escritura en esta parte del capítulo 38 del profeta, sino que también en el libro Segunda de Reyes, en el capítulo 20, los versículos 1 al 11, también en Segunda de Crónicas 32, versículos 24 al 46, hablan del mismo tema, el mismo hecho. Y eso cuenta que hay una verdad correcta en lo que había sucedido en este hecho. Y nos centramos allí en que estas palabras que Ezequías escribe, con la experiencia que está viviendo en esta hora difícil de su vida. Ezequías había sido parte, ¿no es cierto?, del reinado de Israel, él gobernaba Israel y se habían hecho cosas muy importantes para bendecir, para alabar a Dios. Y de esa manera había tenido una vida conducida en el temor de Dios, en la gracia de Dios. Todos los reyes que vinieron antes, que tuvieron errores, torpezas, idolatría, allí no terminaron bien. Sin embargo, nos encontramos con Ezequías, que ha ido progresando todo lo que él ha hecho en su reinado. Cómo él allí ha hecho que el pueblo de Dios se vuelva al Señor. Sin embargo, nos encontramos en esta circunstancia tan natural de la vida del hombre. El hombre se enferma y las enfermedades que están en el ambiente, en la vida, y no vamos a decir nosotros hoy día que en esta época todo nuestro país está amenazado de enfermedades y como muchos enfermos. Y era triste hoy día escuchar las noticias que ya hemos superado en esta pandemia. Más de 10.000 muertos hasta ahora. ¿Qué significa todo aquello? Dolor, angustia. 10.000 hogares, decía la autoridad, que han sufrido este dolor, esta angustia, porque la gente ha sido atormentada de estas enfermedades. Por eso cuando vemos la expresión de Ezequías, en que allí está enfermo y de una grave enfermedad, hay enfermedades graves, enfermedades que no tienen solución, no tienen medicina. Y de esas estaba enfermo Ezequías, y era el rey que gobernaba. Y Dios allí permitió que Isaías lo visitara para allí seguramente conocer, pero traía un mensaje que le da Isaías a Ezequías. Y este mensaje es cuando lo mira el profeta de la enfermedad, le dice: ordena tu casa porque morirás. Y agrega: no vivirás. Qué terrible es oír esa sentencia. Y sobre todo cuando viene de parte de Dios. Los hombres son muy cautos, sobre todo los médicos. En la actualidad, cuando tienen que dar sentencia, ¿cuántos allí enfermos están sentenciados con enfermedades terminales? Pero le dan esperanza de vida hasta el último minuto, a sabienda ellos, por su conocimiento, su tecnología, que ese hombre o esa mujer no vivirá. Y por ello que lo alientan de forma y buscan formas para prolongar la vida. Sentimientos que también a veces están en uno. Y yo he dicho muchas veces, el hombre mientras tenga vida hay esperanza. Sin embargo, encontramos la voz fuerte de Isaías, en que allí al ver la circunstancia que está viviendo, él dice: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Una terrible sentencia. ¿Qué pasó en Ezequías el rey? Miró allí lo que había vivido. Estaba en una edad media de su vida. El hombre tiene señalado el tiempo de vida. Dios lo ha señalado. Y sabemos que en forma normal puede el hombre llegar al tiempo que Dios lo tiene señalado.
70, 80 o 90 años. Allí están escritos y algunos poquito más viven. Por eso cuando ya se nace hay toda una proyección de vida hacia adelante. Y de hecho, ¿no es cierto?, allí buscamos las formas para enseñar, para educar, para alimentar, para levantar a nuestros niños, porque los tenemos, Dios los ha entregado, porque los hijos son de Dios, Dios los ha dado, pero nos ha entregado a nosotros los padres esa responsabilidad. Y cuando allí nacen, estamos siempre pensando del día de mañana cómo será, cómo crecerá, cómo andará. Y a poco andar ya tenemos una proyección sobre ellos porque la vida natural nos muestra. Y soñamos, quizás algunos, ¿no es cierto? Algunos Dios nos cumple los sueños que allí tenemos a favor de nuestros hijos. Y pueden vivir, mantenerse y ser librados de las enfermedades, de los accidentes, de la violencia, de la muerte. Y algunos nos damos cuenta, estamos llegando a una edad cuando ya estamos viendo a nuestros hijos que son ya casi abuelos, diría yo. Cuando allí están en esta época y ya han vivido. Por eso esa esperanza de vida que todos tenemos, natural, en que allí haya este sentimiento. Y yo hago la pregunta, ¿quién de nosotros, quién de los que me oyen esta hora tiene algún sentimiento que quiera morir y partir de esta vida? Hay, por supuesto, hombres que se quitan la vida, hombres que allí miran estas cosas, pero no han mirado allí lo importante que es la vida del hombre. Jesús habló respecto a la vida, que Él era la resurrección y la vida. Y el que creyera en Él, aunque estuviera muerto, vivirá, porque Él es la vida. Pablo nos habla en la Escritura y nos dice que el morir es ganancia. Y agrega, y estar con Cristo es mucho mejor. No hay duda que ese tiempo que el apóstol está diciendo está allí en sus sentimientos verdaderos, pero también al comentario de sus propias palabras, mirando allí la necesidad que había de predicar el Evangelio, de anunciar la palabra de Dios que se le había dado, encomendado para llevar el Evangelio a los gentiles, y vio tanto que faltaba por hacer y que aún cuando se había esforzado mucho para predicar en distintos lugares, faltaba un tiempo. Pero cuando tiene este pensamiento, él dice, no sé qué elegir. Estar con Cristo de morir es ganancia, estar con el Señor, o quedarme para servir a la obra, o quedarme para trabajar. Es bonita la vida en el trabajo espiritual. Por eso cuando miramos esta sentencia de Isaías que da Ezequías, el hombre queda deshecho, mirando allí que ya no tenía solución para su enfermedad y que iba a morir por tanto en ello. Sin embargo, nos muestra la Escritura en que allí, cuando escuchó esta palabra de Isaías, dice el versículo 2 de este mismo capítulo que nos leímos, entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová y dijo, oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de sus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Tristeza para él, una amargura tremenda, porque él lo había hecho todo bien, pero sin embargo se había abierto esta oportunidad en que tendría que ser allí enfermo, y de Dios dando un veredicto que no viviría. Dios permitió de esta manera que Ezequías orara y se reconociera que él había tenido una vida agradable ante los ojos de Dios. Amaba la vida, amaba. ¿Y quién no ama la vida? Sobre todo cuando le va bien en las instancias. Y de esa manera allí llegan a veces los problemas, los accidentes, las enfermedades, y los hombres se van. Sin embargo, nos encontramos a Ezequías, se vuelve a la pared, como usted ya ha leído esta lectura y la hemos oído, donde allí él representa a Dios, recuerda a Dios. Dios lo sabe todo, en el sentido en que su vida había sido agradable ante la presencia de Dios, que amaba la vida, que no quería morir, y por eso ruega al Señor. Y vemos el escrito, y como dicen Reyes y Crónicas,
parte este mismo, que Isaías, después de haber anunciado esta sentencia que moriría, se va de la casa y cuando va por el patio, llegar afuera, allí el Señor le dice, devuélvete. Y dile a Ezequías que le añado 15 años más de vida. Isaías se vuelve y trae la buena noticia en que Dios le va a alargar el tiempo de vida, en que lo sentenciado y hablado por él mismo, que arreglara la casa porque no viviría, ahora se cambia a algo a favor de lo que allí Ezequías quería, seguir viviendo. Entonces se dio cuenta allí del valor de la vida Ezequías, cuando estaba a punto de perderla y ya sentenciado que no tenía esperanza y que tenía que arreglar la casa. ¿Cuántos pensamientos no pasaron sobre él? Por ello sintió esta amargura tremenda allí en su vida, porque estaba sentenciado, pero ya tenía una buena respuesta de parte de Dios que Dios añadiría. ¿Y cómo iba a probar allí? Nos habla la Escritura en el último versículo. Había asimismo dicho Ezequías, ¿qué señal tendré de que subiré a la casa de Jehová? Porque ese era el deseo. Dios le dio una señal. Si Dios no da el tiempo, se la voy a explicar. Pero Dios le dio allí una señal que el hombre tendría una confianza, porque Dios, el que da la vida, pero también es el que quita la vida. Y por ello que estamos en esta circunstancia, que el hombre empieza a mirar estos hechos y agrega uno de los versículos, ¿qué diré? El que me lo dijo, él mismo lo ha hecho. Andaré humildemente todos mis años a causa de aquella amargura de mi alma. ¿Cómo cambió el sentimiento de Ezequías? ¿Cómo valoró la vida que él tenía y lo que él estaba haciendo y ahora sentenciado a muerte? Y está reconociendo los versículos que hemos leído en esta hora, porque el Seol no te exaltará, ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. Y dice él en su consuelo, el que vive, este te dará alabanza. Como yo hoy, el Padre hará notorio tu verdad a los hijos. Jehová me salvará, por tanto cantaremos nuestros cánticos en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida. Entonces tuvo un pensamiento tan profundo al valorar que ahora ya Dios le había abierto la puerta para seguir viviendo. Y pudo reconocer allí que lo más grande que tenía en su vida era bendecir a Dios, alabar a Dios, juntarse en la casa de Dios para engrandecer el nombre del Señor. Y creo que todos nosotros tenemos que pensar que Dios nos ha dado vida para esto, para bendecir a Dios, para alabar su nombre, para andar en sus caminos, para andar en sus sendas. Nuestra vida para algunos puede ser larga, otras cortas, pero el tiempo que Dios nos dé en estar en esta tierra, esta vida, que sea para servir a Dios, para alabar a Dios, porque esto es lo valioso ante Dios, que el hombre reconozca todo lo que Dios le ha entregado y le sirva al Señor de esta manera. Cierto es, no hay vida allí en el sepulcro. Nunca había un culto allí en el cementerio donde los muertos se junten para alabar a Dios, porque la carne está allí en reposo eterno, deshecha, corrupta. Pero sin embargo, el valor que Dios está permitiendo que Ezequías nos está mostrando de esta verdad, que allá no hay vida, pero el que vive, y agrega doble palabra, el que vive, este te dará alabanza. Por ello entonces, ¿cuál es nuestro sentimiento en buscar a Dios, acercarse a Dios? Que no estaremos ajenos seguramente a la enfermedad, a los problemas. Y Dios no nos ha dicho que vamos a vivir en la carne una vida eterna. Pronto nos tendremos que ir cuando se va cumpliendo el tiempo que Dios nos ha dado como vida y tendremos que ir a la presencia bendita del Señor. Pero el tiempo que Dios nos tiene con vida sea para bendecir el nombre del Señor, para agradecerle a Él, para reconocerle que Él es nuestro Dios y que Él nos ama y que Dios permite que nos desarrollamos, crezcamos, nos multipliquemos. Pero tenemos que entender que todo ese tiempo de vida es para bendecir el nombre del Señor. Dios bendiga allí la familia, bendiga los hogares, bendiga a los que vienen adelante,
para que todos podamos reconocer que Dios nos da vida y nos mantiene en esta tierra, para que alabemos y bendigamos el nombre del Señor, para que podamos ir, como Él mismo dice, Jehová me salvará. Por tanto, cantaremos nuestros cánticos en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida. Bien lo dijo David en su salmo: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Pero ¿quién va a la casa de Jehová? El que tiene vida. El que tiene vida, el que reconoce. Y esto no quiero descartar de alguna manera que hay ancianos que andan a veces a la rasta por causa del desgaste natural del cuerpo, pero tienen el deseo, el anhelo de estar en la casa de Dios para alabar y bendecir el nombre del Señor. Por eso yo digo en esta hora a usted, hermano, que tiene vida, que tiene salud, no pierda este deseo de poder congregarnos pronto. Y aunque no nos congregamos, todos los días debemos bendecir, acordarnos del Señor, alabar a Dios, porque tenemos vida. Y el que vive, el que alaba a Dios. Los muertos no alaban a Dios. En el cementerio no hay culto, pero entre los vivos tenemos esta esperanza de vivir ante la presencia bendita de Dios. Dios nos bendiga para que valoremos lo que Dios nos ha entregado. La vida es hermosa. Por eso nunca puede haber un pensamiento allí humano en que el hombre está apesarado de su vida. Y muchas veces hemos oído, ¿no es cierto?, gente que se ha quitado la vida, se han suicidado y han dado muerte a otros porque no aman este don tan maravilloso que es la vida. El hombre no ha podido hacer vida porque no es del hombre. Dios es el que da la vida. Él creó la vida, todas las cosas. Por eso tú tienes una parte de Dios en tu ser que te hace vivir, pensar y hacer las cosas de Dios. Ahora yo digo por esta palabra que Dios nos da en esta hora, valore la vida que Dios le ha dado, no desprecie la vida que Dios le ha entregado, aprovéchela bien. Por eso la escritura del Evangelio nos dice aún redimir el tiempo, aprovechemos el tiempo, porque lo mejor de todo es que sirvamos a Dios. Lo mejor de todo es que hagamos bien, que hagamos las cosas como Dios las ha enseñado. Ezequías lo había hecho bien, pero había caído, como diríamos hoy día, en la mala suerte, a lo mejor que tenía una enfermedad. Dios le plació que se enfermara, porque las enfermedades están en la vida, en los hombres, como lo ahora hay. Por eso Dios te guarde a ti, te libre de todos estos males, estas enfermedades. Pero Dios te guardará a ti y te prolongará la vida para que le bendigas al Señor, para que le sirvas al Señor, para que allí puedas de esa manera todos los días de tu vida bendecir el nombre del Señor, engrandecer. Y como cantamos muchas veces, yo vivo porque Cristo vive. Nosotros vivimos porque Dios existe, porque Dios nos ha entregado esta hermosa bendición. Dios nos guarde a cada uno de nosotros. Y aquí dice Ezequías: amargura grande me ha sobrevenido en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. ¿Cierto? El rey sabía que había habido una vida íntegra, pero ante Dios tenemos que reconocernos que somos pecadores. Sin embargo, Dios, al prolongar su vida allí, reconocía que Dios había tomado todas las faltas, los errores y pecados sobre las espaldas de Dios y no las había tomado en cuenta. Por eso David, como escribe, y el apóstol también allí habla respecto a ello, que es bienaventurado el hombre, el cual Dios no le inculpa pecado, porque la misericordia de Dios siempre es grande a favor de los hombres. Por eso que dentro de todos los valores que tengamos nosotros, el valor más glorioso, que somos hijos del Señor, y a Él debemos alabarle y bendecirle. Sea larga o sea corta nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros ya han partido, no es cierto? Y me refiero a los pastores, pastoras, algunos que han partido por causa de las enfermedades, del desgaste. Pero alabamos y bendecimos al Señor, que Dios les permitió mediante su vida trabajar y luchar y prepararse para ese minuto glorioso, para partir ante la presencia bendita del Señor. Y como dice allí la sentencia que Dios le estaba dando por Isaías y Ezequías: arregla tu casa porque vaya a morir. Cada vez que se va acercando el tiempo, no hay duda, esta naturaleza está en todos los hombres. Tratar de hacer las cosas bien, terminar la vida ahí en buena forma, arreglar los problemas, las dificultades, que no haya amarras, no haya nada que allí impida esta bendición.
Si Dios la sentenció y dijo que se haga la voluntad de Dios en nosotros, pero nosotros clamamos a Dios y crees un sincero reclamo del hombre cuando está pidiendo que Dios le alargue el tiempo de vida para alabarle a Dios, para bendecir a Dios, para trabajarle a Él, no para disfrutar de allí en forma terrena, sino que allí para engrandecer el nombre del Señor. Y pienso que de esta manera Dios miró a Ezequías y le prolongó 15 años más de vida, que terminara su reinado y viviéramos los problemas como él, errores como siempre los hombres cometen, y cometió Ezequías errores, pero Dios le prolongó el tiempo de vida para que allí pudiera agradecer a Dios y bendecir a Dios y poder cumplir así todo lo que había sido mandado, que ordenara la casa, que ordenara allí a Israel, ordenara a los pueblos para que todos sirvieran al Señor. Dios nos bendiga, hermanos. Dios nos dé esta gracia. No tengo duda y estará seguramente de más esta pregunta. ¿Quiere usted vivir? Yo sé que todos quieren vivir y tener una buena vida. En el mundo se dice tener un buen pasar, que les vaya bien, que todo salga bien. Pero la vida es dura, la vida es difícil. La vida es allí muchas veces complicada. Las enfermedades se desarrollan, a veces la pobreza. Nosotros somos hijos de fe y hemos vivido confiados en el Señor y hemos tomado aquella palabra que el pan y el agua aún serán seguros, que Dios nos ha de dar pan siempre en nuestra vida. Si Dios nos prolonga la vida, no es para pasar hambre ni pasar angustia, sino para vivir confiado en el Señor. Si vivimos de esa forma, mirando a Dios, alabando a Dios, Dios bendecirá tu hogar, Dios bendecirá tu vida y tendrás una vida agradable en el Señor. Porque digo, y como decía yo en la mañana, Cristo no ha venido a quitarnos la vida, sino a darnos vida y vida en abundancia. Eso es lo más glorioso. Y yo deseo para ti que tengas una buena vida. Deseo para nuestros hermanos que van envejeciendo, yo también, ¿no es cierto? Que Dios nos prolongue la vida y cuando Él quiera llevarnos a su presencia podamos decir, heme aquí, Señor. De esta manera estar dispuesta, porque Dios nos ha permitido vivir en la vida de los vivientes. Porque no es allí viviente en Dios aquel que está en el mundo que no conoce a Dios. Ellos están muertos en delito y pecado. Pero nosotros estamos viviendo la vida entre los vivientes del Señor. Por eso que en este tiempo que Él nos da vida, podemos agradecer y bendecir el nombre del Señor y de esta manera encontrarnos con un encuentro del Señor. Si Dios nos llama, la palabra debe estar en nuestro labio, heme aquí, Señor. Pero Dios te dará la vida y no nos vamos a ir nunca antes que el día que ya Dios nos tiene destinado que nosotros partamos. Por eso que Dios allí su sentencia la volcó a favor de la sentencia a un rey y dijo, dile a Isaías que le voy a añadir 15 años más de vida. ¡Qué bendición para él! Quizás no sabemos qué será mejor, si vivir ese tiempo que Dios nos tiene o estar en la presencia bendita del Señor. Pero Ezequías reconocía que joven todavía tendría la oportunidad de hacer tantas cosas. Dios nos permite a nosotros que el tiempo que nos resta de vida a nosotros hacer cosas agradables, buenas ante la presencia bendita de Dios y reconocer al Rey de la Gloria. Y repito estas palabras cuando dice, el que vive, este te dará alabanza. Como yo hoy, dice Ezequías, el Padre hará notoria tu verdad a los hijos. Era la promesa bendita y gloriosa. Y por ello que pidió esta señal, ¿qué sería, qué pasaría allí para ver cumplir esta palabra que él iba a alabar como viviente? Y él permitió allí mostrarle en que la sombra del reloj del rey iba a retroceder 10 grados. Era posible avanzarla porque así estaba marcando. Sin embargo, en aquel día allí el tiempo se atrasó, se paró y retrocedió 10 grados para darle allí cumplimiento y creencia a este rey, porque la palabra de Dios era viva y eficaz y 15 años más de vida Dios le agregó a él. Dios le guarde, hermano. Sean de bendición esta palabra. Yo creo que el deseo de todos nosotros es que vivamos. Y yo deseo personalmente que viva bien. Viva con gozo, con alegría. Echa fuera toda amargura, todo mal.
y como el himno que cantaban nuestros hermanos, en horas tristes y el dolor. Así, pero cuando estábamos en horas tristes, el amparo glorioso de Dios fue con nosotros y nos guardó. Por eso es que hoy día que tienes vida, vívela para el Señor y alábala al Señor. Añada al Señor bendición a esta tu palabra. Vamos ahora a orar al Señor por ella, dando gracias por lo que Dios nos ha entregado en este mensaje. Padre eterno, gracias le damos, Señor, porque una vez más nos habla en nuestros corazones esta experiencia, este testimonio que nos muestra la Escritura, como un hombre amaba la vida y cuando estuvo sentenciado hubo amargura. Nosotros queremos que la paz tuya sea con todos nosotros y la vida tuya allí pueda permanecer en cada uno de nosotros para alabarte y bendecir el nombre del Señor. Guarda a todo nuestro pueblo, a nuestros hermanos ancianos, bendigas también a los niños para que ellos también te alaben y glorifiquen al Señor. Te ruego todas estas misericordias en el nombre glorioso y bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos ahora a dar término a este servicio con una alabanza más del coro de nuestra iglesia. Dios bendiga a nuestros hermanos coristas. Señor mi Dios, al contemplar los cielos,
Gracias al Señor que hemos tenido este culto. Gracias a nuestros hermanos coristas que han cantado al Señor. Siga el Señor bendiciendo. Una vez más, rogamos al Señor bendición para todos nosotros. Y yo ruego que sean bendecidos todos los hogares que te alaban al Señor. Padre mío, yo te ruego, Señor, que tú confirmes todo lo que hemos realizado en este día, Padre, y tu pueblo sea alimentado por tu palabra. Te ruego, Señor, que paralices todo mal y pueda de esta manera, Señor, tu pueblo estar quieto, porque la vida tuya está con nosotros. Te ruego que bendigas en grande manera nuestra institución, Iglesia Unida Metodista Pentecostal. Bendiga a nuestro obispo, su familia, al pastorado en general, aquellas tus siervas que hoy día se han agravado. Haz tu misericordia con todos los ancianos de nuestra iglesia. Lo ruego por amor que nos guarde a todos nosotros. Rogamos esta dulce bendición para nosotros en el nombre glorioso y bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Dios les bendiga, hermano.